Me desperté con un fuerte dolor de cabeza. Estaba tendido sobre un piso de madera. No soy un experto en los tipos de madera, así que solo diré que es un material duro y claro. Podía sentir el olor de la naturaleza por ese piso. Evidentemente no era artificial. ¿Por qué hago tanto énfasis en el suelo donde desperté? La verdad es que no lo sé. Soy consciente de que esto no tiene sentido. Pero aquellos pocos minutos en los que pasé tendido sin estar consciente de lo que me depararía la realidad que estaba viviendo o estaría por vivir, fueron los minutos más felices que pude haber pasado. No sé cómo me llamo. Puedo percatarme que sí tuve un pasado. Mis recuerdos deben estar escondidos en alguna parte de mi memoria. Intento dejarlos salir, pero me resulta imposible. Creo que hay cosas que debería recordar, pero algo bloquea mi mente. Es una fuerte sensación de inconformidad. Sé que algo está mal. El sentimiento de vacío en mi cabeza y el interior de mi ser me invadió por completo. Me siento como un cascarón vacío. Mi martirio comenzó cuando decidí ponerme de pie, sacudir mis ropas llenas de polvo y mirar a mi alrededor. Lo primero que noté es que estaba en una casa acogedora, hermosa, con sus paredes de un tierno color sepia y patrones de hojas como decoración. Un reloj cuelga en una de las paredes donde se encuentra la heladera. Lo primero que hice cuando la vi fue abrirla y ver si había algo dentro. Para mi decepción estaba vacía y desconectada. Una mesa de vidrio adornaba el centro de la cocina, a través del que pude ver mi reflejo. De esa forma pude reconocerme como persona. Caminé alrededor de la mesa. Mis pasos sonaban muy fuertes en el suelo, y a eso se le sumaba el crujir de la madera. Cualquier pequeño sonido comenzó a ser una molestia para mí. El dolor de cabeza no se iba, así que procedí a quitarme el calzado que llevaba. Pude notar que tenía barro en las suelas, ya que estaba seco, al punto de que cuando los dejé en el suelo junto a la heladera, se desprendieron fragmentos de barro seco y ensuciaron un poco la madera. Comencé a caminar descalzo por la pequeña cocina. El crujir del suelo seguía ahí, seguía molestándome, pero al menos el golpeteo del calzado sobre la madera había desaparecido. Esa era una pequeña ayuda para mi cabeza, que ya no daba más. Cuando ya me harté de explorar la pequeña cocina, que no me llevó más de 10 minutos, lo más extraño hasta ese momento que pude notar había sido la particular ventana que daba hacia un espacio desconcertante del exterior. Es decir, no lograba divisar el suelo, césped ni siquiera tierra. Por lo tanto, no llegaba a notar un supuesto cielo o algún tipo de vegetación como árboles o arbustos. Simplemente era un color pálido, tirando del rosado al rojo. Ese era el espacio exterior que logro ver desde dentro de la casa. Un color plano, rosado pálido. Revisé las alacenas y muebles, pero estaban completamente vacías. Entonces comencé a desesperarme. Me acerqué a la puerta que al parecer es la de salida, giré el picaporte, pero era imposible abrirla. Parecía trabada. Intenté ver por la comisura si tenía puesto algún seguro o alguna llave, pero no logré ver nada, simplemente estaba cerrada. Obviamente intenté abrirla también por la fuerza, pero no había forma de abrirla. Cada vez que la golpeaba con todo mi cuerpo, sentía que todo retumbaba dentro de mí, pero la puerta ni se movía. Intenté abrir las ventanas y romperlas con las sillas que había dentro de la cocina, pero también eran inamovibles e irrompibles. Me siento metido dentro de una casa de muñecas, por alguna mano mágica que me dejó este destino incierto e infernal. Haz conmigo lo que desees, pero sácame de este sufrimiento silencioso. Me harté de gritar, de intentar romper ventanas o puertas. Hasta las paredes intenté rasgar, pero lo único que logró romperse fue mi alma, mi voluntad y la poca esperanza que tenía de saber qué hago aquí. Cuando me encontré en el suelo, agitado, con las manos lastimadas y con lágrimas en los ojos, observé la puerta cerca de la heladera. Lo que había detrás de esa puerta era un misterio. Hasta ahora no había intentado abrirla,
pero ya no tenía otra opción, así que me puse de pie y con la curiosidad de un niño la abrí esperando encontrar tal vez otra habitación o de alguna forma mi libertad. Lo único que encontré detrás de esa puerta fue la decepción. Un grito inentendible lancé cuando noté que lo único que había detrás de ese rectángulo de madera era solo un pasillo completamente oscuro. Me sofocaba la oscuridad que emanaba, al punto de que podía palparse. Con un poco de miedo me metí dentro esperando tal vez encontrar alguna puerta oculta. La parte más terrorífica de mi estadía en esta extraña casa fue ese momento en el que decidí meterme dentro del pasillo. Por alguna extraña razón, aquella puerta se cerró sola, sin más. Yo salté del miedo. Fue un golpe muy fuerte. Había quedado completamente a oscuras. Las paredes de ese pasillo eran totalmente rasposas y gruesas. Intenté empujar la puerta que me había dejado prisionero en ese pequeño cuarto, pero estaba completamente cerrada, inamovible. La desesperación invadió mi cuerpo. Golpeé la puerta con mi cuerpo, las paredes con mis manos, grité hasta que mi garganta quedó dañada y afónica. Hasta cierto punto tenía la esperanza de que alguien pudiese escucharme, pero con el pasar del tiempo me percaté de que estaba solo yo en ese mundo, y nadie vendría a rescatarme. No logro ser consciente de cuánto tiempo pasé en ese cuarto. Tal vez fueron semanas, o solo horas, o quizás años. Lo único que sé es que fue tortuoso, interminable y eterno. Lo único que podía hacer allí dentro era llorar. Mis ojos estaban hinchados. La oscuridad lúgubre que me acompañaba se convirtió en mi amiga. Ya no recordaba cómo eran mis manos ni mis piernas. Mi estadía en la prisión oscura me enseñó dos cosas. La primera es que por alguna razón no tenía necesidades fisiológicas. No me era posible tener hambre, ni sueño, tampoco la necesidad de ir al baño. Eso me perturbó un poco. Por alguna razón yo conocía todo eso. Sabía que en algún momento yo podía hacer todas aquellas cosas. Y ahora todas esas necesidades eran ajenas a mí. ¿Dejé de ser humano en algún momento? ¿Las necesidades fisiológicas me hacían sentir humano? La segunda cosa que aprendí era que el estar ciego es como sentirse en un cuarto oscuro pequeño del que no podés salir. Me sentía ciego en el lugar donde estaba. Añoraba la luz. Forzaba mi vista para lograr ver algo dentro de tanta oscuridad, pero mis ojos no lograban acostumbrarse al extraño y lúgubre cuarto en el que me encontraba. El dolor de cabeza que tenía era persistente. En ningún momento se había ido, y cuando nada me parecía que podía ser peor dentro de aquel rectángulo tridimensional que ya había considerado mi tumba, el sonido del reloj de la cocina que estaba al lado comenzó a retumbarme en los oídos. Ese sonido me acompañó todo el tiempo, pero hasta ese momento había comenzado a molestarme intensamente. Eso, sumando a mi dolor de cabeza y la incertidumbre de que para qué existo, no dejaba de rondar en mi cabeza de ¿por qué no me desvanezco en el tiempo y me convierto en polvo en el espacio? De la nada pude oír un sonido particular. Debo admitir que se me dibujó una sonrisa en el rostro, y de pasar a solo escuchar el silencio entremezclado con el chirrido de las agujas del reloj, escuchar un sonido metálico tocando con la madera era música para mí. De un momento a otro, la puerta inamovible que me mantenía prisionero en el ataúd gobernado por la oscuridad se abrió y dejó entrar por mis ojos llorosos la preciada luz que tanto anhelaba. De la desesperación intenté ponerme de pie, algo torpe. Mis extremidades inferiores no respondían con normalidad. Ese fue el momento en el que me percaté que pasé atrapado más tiempo del que me imaginaba. Mis piernas estaban casi atrofiadas, delgadas, por el poco uso que les había dado en el tiempo indefinido que había pasado dentro de la habitación oscura. Por miedo a permanecer atrapado nuevamente, procedí a arrastrarme con mis manos y la poca ayuda que podía darme mis piernas, y logré sacar todo mi cuerpo de aquel tenebroso lugar. La felicidad me invadió al notar que ya no tendría que permanecer en la oscuridad eternamente como lo imaginaba. Observé la cocina que me rodeaba y comencé a llorar de felicidad. Ese fue el día más feliz de mi vida.
desde que puedo recordar algo metido en esta casa infernal. Con el paso del tiempo recobré la movilidad total en mis piernas. Lo que nunca se recuperó fue mi mente, que tenía el dolor constante de cabeza y nunca me dejaba un momento en paz, al punto que me hice la idea de que el dolor era parte de mí, una parte de mi ser. Una parte de mi ser es dolor. Sin ese dolor no sería yo. Cuando recobré la confianza en mi fuerza, comencé a intentar abrir la puerta que a mi parecer me daría la libertad. Cumplí con el mismo patrón que cuando desperté en el suelo. Golpeé la puerta con todo mi cuerpo y las ventanas también, pero no había resultado, como la primera vez. Pero algo particular pasó esta vez. Creo haber despertado algo. Por el rabillo del ojo pude notar que una sombra había pasado por la ventana, y por unos segundos el rosado pálido del exterior se había teñido de negro. El mismo negro asfixiante que invadía la habitación que estaba a mi espalda y me aterraba tanto. El solo reconocer eso me dio escalofríos en todo el cuerpo. Comencé a temblar y la incertidumbre invadió mis pensamientos. De la nada, un sonido indescriptible se oyó a lo lejos. Era una especie de aullido extraño. Yo había quedado completamente petrificado, no sabía qué hacer. Supuse que ese era mi fin, y en cierto modo estaba feliz con eso. La agonía de la soledad y mi desconcierto de la vida al fin cesarían, pero el instinto interior siempre gana en nuestro subconsciente, y por un momento también imploré por mi vida. Por unos momentos un silencio chirriante invadió todo mi espacio. Hasta el reloj, que todo el tiempo me había molestado, había dejado de funcionar. Comencé a transpirar, imaginando muchísimas cosas horribles que podrían pasarme. Temía por mi bienestar. Hasta el momento no había muerto por inanición. La sed no me mató tampoco, y el sueño nunca llegó a mí. Por alguna razón me percaté que soy inmortal. Debe ser algún castigo eterno que tengo, y esa inmortalidad me aterró. Aquella bestia que pudo producir un sonido tan repugnante y violento, puedo imaginarla con un tamaño de 2 a 3 metros, y con una fuerza posiblemente inigualable. Si llegara a atraparme, me destazaría, me destriparía y hasta me devore. Y soy consciente que por más que esté en su interior ya masticado y totalmente irreconocible como soy ahora, seguiría vivo dentro de la bestia. Le temo a la inmortalidad. Pasaron unos minutos hasta que comencé a oír un particular sonido que provenía desde la puerta que yo había intentado abrir golpeándola de varias formas. Eran golpes intensos acompañados de sonidos de garras que daba la impresión de que en cualquier momento rajaría la puerta en dos y entraría la bestia para devorarme. Habían pasado varios minutos más y el sonido seguía ahí. El animal extraño, que no logro saber cuál es, sigue insistente del otro lado de la casa intentando pasar, pero no tiene éxito. Ni siquiera la fuerza de aquella bestia es capaz de romper la puerta que yo de forma bruta intenté abrir también. El sonido del reloj también comenzó a escucharse nuevamente. Mi dolor de cabeza no cesa, cada vez es más insoportable. Me rindo, acepto mi destino. Cada vez que intento hacer algo por salir de esta casa que tiene una apariencia tan acogedora, me ocurre algo mucho peor. No puedo imaginar que si toco algo más para intentar salir, ¿qué es lo que pueda pasarme? No podría soportar una eternidad en la oscuridad absoluta, ni dentro del interior de una bestia siendo su alimento. Sin dudarlo, hay destinos peores que este que llevo ahora mismo. Puedo vivir la eternidad así, simplemente escuchando el reloj que no se calla y la bestia del otro lado que intenta devorarme. Pasaré mis días observando el rosa del exterior, que actualmente es lo único que logra alegrarme un poco dentro de esta caótica casa, que por alguna razón alguien me dejó y no me deja salir.